Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto recibir aquí a diversos funcionarios del CONALEP, que el Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica. Y me da mucho gusto y saludo a su director general, mi amigo Enrique Q. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido gracias. A esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución, como ustedes saben, del Estado mexicano. Y bueno, con él saludo también a quienes le acompañan, al secretario general de CONALEP, el ingeniero Rolando de Jesús López Saldaña. Bienvenido, señor ingeniero. Al doctor Eduardo Blanco, director de Prospección Educativa de CONALEP, bienvenido también. Mauricio Ángeles Asenjo, nos da gusto tenerlo por acá. A la licenciada Adriana Gazos Ramírez, también su coordinadora de seguimiento y supervisión. A Gabriela Mers García y José García Camacho, secretario particular del señor director. Nos da mucho gusto tenerlos. Quiero presentarles a quienes me acompañan: el licenciado Joaquín Narro Lobo, secretario técnico del Consejo Consultivo, a quien le agradezco que haga posible el que hoy estemos materializando este convenio. A una querida amiga mía, también muy profesional, la doctora María Elisa Celis Barragán, directora general de Educación en Derechos Humanos. A la doctora Sandra Morales Ojeda, directora de Diseño. Sandra, me da mucho gusto. Palmira, son colaboradoras muy entusiastas, colaboradoras muy entusiastas. Como se ve, hacen la perspectiva de género. Nos da mucho gusto. Yo les doy la bienvenida. Para la Comisión Nacional es de veras tinte de orgullo dirigirnos a una comunidad académica, una comunidad que representa no solamente la planta académica, sino también su esencia, los jóvenes adolescentes que se están formando para ser, yo diría, útiles a la sociedad. Y qué bueno que se conjuguen los esfuerzos en un derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación. Y para decirnos de qué se trata este acto, le pediría al secretario técnico que nos introdujera en el tema. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días, muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos quienes hoy nos acompañan. Muy bienvenido especialmente, doctor Enrique Q. Herrera. Muchas gracias, y por visitarnos. Y efectivamente el día de hoy, señor presidente, materializamos a través de la firma de un convenio acciones que hemos ya venido realizando con el colegio desde hace tiempo y que tan solo durante el ciclo escolar 2018-2019 permitieron la formación de 178 jóvenes como promotores de paz. Lo que hoy estamos por hacer a través de la firma del convenio es materializar justamente este programa Jóvenes CONALEP, Jóvenes Promotores de Paz, que tiene la intención durante los próximos meses de visitar por parte del personal de la Comisión Nacional cuando menos 45 planteles del colegio en toda la República Mexicana, y a partir de esto generar una formación entre las jóvenes y los jóvenes estudiantes del colegio que permita extender la cultura de paz, que permita extender esta comprensión del diálogo, del entendimiento por encima de cualquier acto de violencia, como forma para solucionar los conflictos, no solo dentro de los planteles, sino que estos jóvenes puedan convertirse en replicadores de lo que desde la Comisión Nacional estaremos nosotros a través de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos impartiendo. De igual forma, y aunque no se requiere un convenio para ello, a través de esta alianza, diría yo, con el CONALEP, ponemos a disposición de toda su planta docente, de todos los jóvenes que estudian en el colegio, el portal Educa CNDH, que ofrece una gran cantidad de cursos en línea que van desde las 10 horas hasta las 40 y que próximamente estaremos ofreciendo algunos otros programas académicos
ya mucho más completos, mucho más integrales y que permitirán también a las profesoras y profesores del colegio, así como a sus alumnas y alumnos, el poder profundizar el conocimiento en materia de derechos humanos. Posterior a esto, posterior a la firma del convenio, tendremos una conferencia que se transmitirá gracias a las tecnologías vía remota a distintos planteles del colegio, y en el que se estima que 10,000 jóvenes estarán recibiendo esta conferencia que usted, señor presidente, estará impartiendo, lo que nos permite, yo diría que inaugurar con bombo y platillo esta formalización de alianza entre el colegio y la Comisión Nacional. De esta manera, señor presidente, intentamos a través de esta materialización de vinculación con el colegio, con el convenio, cumplir con las instrucciones que la presidencia nos ha encomendado para llevar la promoción, la difusión, la divulgación y el estudio de los derechos humanos a quienes más puedan aprovecharlo, que en este caso son los jóvenes, las jóvenes estudiantes, que podrán convertirse en un futuro en agentes de cambio y que transformarán sin duda su realidad, su entorno más inmediato, pero que también influirán de manera decisiva en la sociedad que queremos, en una sociedad en la que los derechos humanos sean costumbre. Es cuanto, señor presidente. Gracias, Joaquín. Señor director, si nos quieres compartir algunas palabras. Gusto, sí. Estimado Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, directivos Joaquín Narro, María Elisa Celis, Sandra Morales, les agradecemos muchísimo la hospitalidad y que hayan hecho posible este encuentro. Permítame saludar a los funcionarios públicos, federales y estatales, así como a los jóvenes estudiantes que siguen esta transmisión en vivo en los 308 planteles que integran el sistema CONALEP a nivel nacional. Para nosotros este es un tema de gran relevancia que coincide con las propuestas del señor presidente, de nuestro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pero que también está en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso, el convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el CONALEP es de antemano una necesidad y estamos muy seguros que va a ser muy exitoso. Este convenio forma parte de los esfuerzos señalados, como dije, en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el apartado de Cultura de la Paz, mediante el cual la Secretaría de Educación Pública impulsa acciones para fortalecer programas que coadyuven el restablecimiento de la paz y la confianza en las instituciones educativas. En el sistema CONALEP identificamos la necesidad de fomentar que los planteles se conviertan en centros promotores de la cultura de la paz. Para esto se marcaron las siguientes líneas de acción. Primero, difundir y promover derechos, responsabilidades y obligaciones de todos los actores involucrados en la comunidad educativa. Esto es, padres de familia, docentes, personal administrativo y estudiantes. Segundo, concientizar a los estudiantes, padres y madres de familia, tutores, docentes y autoridades educativas sobre la importancia de vivir en espacios libres de violencia y seguros. Tercero, garantizar acciones inmediatas de detección, intervención, valoración y comunicación entre los actores involucrados para la promoción de la cultura de la paz. Y cuarto, fomentar la convivencia armónica y equilibrada en el sistema CONALEP, tomando en cuenta contenidos de naturaleza humana y convivencia, además del civismo. Con ello diseñamos un programa para el fomento de la convivencia armónica denominada Jóvenes CONALEP, Jóvenes Promotores de la Paz, que tiene como finalidad fomentar que los alumnos promuevan la convivencia armónica en la comunidad de sus planteles. Este programa funciona por medio de comités de promotores de la paz, que son supervisados por docentes
e integrados por estudiantes, quienes son los responsables de difundir y organizar actividades en temas afines a la cultura de la paz en los planteles. Por ello, queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle a usted, maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y agradecerle por esta magnífica colaboración que hoy, junto con el CONALEP, está siendo punta de lanza en generar acciones que impactan en la vida estudiantil de nuestros jóvenes. Estoy seguro que por la naturaleza del CONALEP, que concentra precisamente a estos jóvenes en la edad de mayor problemática en la vida interior de los seres humanos, de la edad de los 14 y los 18 años, sentimos que es importante. ¿Por qué? Porque no solo estamos contribuyendo al compromiso y a la definición personal de los alumnos, sino involucramos a los maestros, a los familiares y a todo el ámbito que irradia el espacio de interacción que tienen estos estudiantes con la comunidad. Mediante el taller Aprendizaje para la Convivencia Escolar, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nosotros consideramos altamente calificado, está contribuyendo a la formación de docentes y alumnos, empezando por las entidades de Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas y Sonora. Y aquí sí quisiéramos comentar que tenemos la disponibilidad de los 308 planteles. A lo mejor con la conducción de ustedes y aprovechando los espacios estos de la comunicación en línea, el imprimir algunos folletos, pudiéramos reproducirlo también con nuestros maestros y tener en un periodo muy corto la información que después, en el tiempo que les sea posible, reafirmaríamos en cada uno de los estados. Pero sí nos gustaría que el tema de la cultura de la paz se discuta en los auditorios, en los salones y forme parte de los espacios de convivencia y de comportamiento de nuestros alumnos. El programa Escuela para Padres es un programa que queremos adicionar, que tiene como objetivo involucrar a los padres de familia en los procesos educativos de sus hijos, adolescentes, aportándoles estrategias formativas para incidir positivamente en la convivencia, comunicación práctica, de valores, orientación sexual y riesgos en la adolescencia. También se llevará a cabo la encuesta Clima de Convivencia en mi plantel, que será atendida por una muestra de miembros de la comunidad de los planteles a fin de enriquecer y obtener los mejores resultados de este importante convenio. Nosotros sabemos que desde hace mucho tiempo venimos comprometiéndonos como país, como gentes interesadas en crear las condiciones de la paz. Podemos hacer un rastreo histórico de cómo se ha venido dando, y especialmente en lo consagrado en la Constitución en 1917, que fue una de las primeras cartas magnas en considerar en su normatividad los derechos humanos. Y el día de hoy ratificamos el compromiso del Estado mexicano en respetar esos derechos fundamentales. Y en la actual propuesta de modificación del artículo 3º constitucional, hay suficientes razones para destacar el compromiso de los señores diputados del Congreso integrado por la Cámara de Diputados y de Senadores, la disposición que tuvieron de reorientar parte de estos derechos fundamentales en la Constitución, en la modificación del artículo 3º constitucional. ¿Qué es lo que se obtiene en este momento? La garantía al derecho a la educación para toda la vida, gratuita, libre y laica. Pone en el centro de la acción educativa a los niños, niñas y jóvenes. Promueve la igualdad social y la equidad, que son prioridad los pobres y los más vulnerables. Impulsa los valores y los derechos humanos. Promueve los valores y la cultura de la paz. Pone mayor énfasis en la diversidad y la inclusión, la educación especial, las capacidades diferentes, los adultos y una atención especial
a los niños y jóvenes de los pueblos indígenas. Creo que desde aquí podemos, a partir de los espacios educativos, encontrar muchas de las obligaciones que tenemos como instituciones de estar trabajando los diferentes temas que nos lleven a crear el ambiente de respeto, de fomento permanente de los derechos humanos, en donde la cultura de la paz, el respeto a la diversidad, pero lo que ha estado pidiendo el presidente, el de incluir a la población marginada, especialmente a los indígenas del país, es fundamental. Nosotros lo queremos hacer y quisiéramos invitarle desde ahora, presidente, el día 10 y 11 de octubre vamos a hacer el encuentro nacional de estudiantes indígenas CONALEP, en el que quisiéramos lanzar una invitación nacional de que los indígenas en todos los niveles, en todos los espacios educativos, formen parte, no como una segregación, no como un grupo marginado, sino como un grupo conformado especialmente para garantizar la equidad, de darle las mismas condiciones que tienen el resto de los mexicanos. Y termino con esta frase de Luther King que me ha gustado muchísimo, que dice: comprométete con la noble lucha de los derechos humanos, harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir. Muchas gracias. Gracias. Pues siguiendo la orden del día, y si no se han arrepentido, firmamos. Aquí está. Pasamos a la firma. Ya. Muy bien. Tú me dices. ¿Listo? Listo. Perfecto. Aquí está. ¿Lo mostramos? Sí. Lo mostramos a quienes nos están siguiendo por redes. Excelente convenio. Sí. Una gran Señor director, alianza. así es. Gracias. Sí, no, al contrario. Y si me permiten, seré muy breve. Una reflexión que deseo hacer. Me da gusto, como decía yo al inicio, que hoy con este acto se muestra la hermandad que hay entre el CONALEP y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se da esta alianza en la educación precisamente para llegar a esa población estudiantil deseosa de participar en la solución de los problemas de su país, deseosa de autodeterminarse y autodeterminarse en el conocimiento en y para la paz, en y para los derechos humanos. Por eso celebro que el CONALEP, después de haber escuchado lo que nos dice su director Enrique Q, haya tenido como ejes pues los derechos y las responsabilidades. Es las dos caras de la moneda, ¿sí? El ejercicio de derechos, sí, pero también el cumplimiento de los deberes. El que se busque cómo generar conciencia y sensibilización de que estemos ajenos a la violencia, el que podamos evitar esas violencias y que podamos transitar a un estadio de tranquilidad y de paz. Y desde luego, cómo a partir de lo que buscamos con este convenio, es que queremos que los diversos actores, como bien decía el director, sean los intervinientes oportunos cuando detectemos circunstancias que pueden generar estas condiciones de violencia, para transitar a lo que nos anima como país, como nación, como comunidad y desde luego en los entornos escolares, una convivencia armónica. Y por eso creo que la educación
es y seguirá siendo un motor de transformación del país. La educación, ya lo señalaba Enrique, pues significa poner en el centro la esencia de la misma, que son sus destinatarios, en ese interés superior, en este caso, de la adolescencia. Es un principio que nos ha animado, que ahora se refleja en esta reforma en materia educativa y que busca hacer efectivo la igualación de derechos. El tema de la igualación es lo que nos permite identificarnos como seres humanos, y esa igualación y esa identificación de derechos se da precisamente en el respeto a la dignidad humana. Y la dignidad humana, una de sus vertientes es esa vida digna, en donde se cuente con el respeto a derechos como es el derecho a la educación, el acceso a la misma. Y yo agregaría un apellido adicional: una educación de calidad, que es la que se imparte en el CONALEP. Y como lo dice, son profesionales técnicos, ¿sí? Desde ahí tenemos que identificar ese objetivo que anima a una institución como el CONALEP para estos jóvenes, estos adolescentes entre 14 y 18 años, como bien señalabas, y que CONALEP hoy vemos que está dando cumplimiento al mandato que nos anima a todos los servidores públicos, el artículo 1 constitucional, de promover, respetar, defender y garantizar los derechos humanos. Y hoy CONALEP reafirma el servicio en esencia que da de la educación, pero también el de promocionar la educación para que los titulares de la misma, titulares de derechos con capacidad de participación y autonomía, puedan realmente hacer pleno goce de sus derechos. Por eso la voluntad y compromiso del CONALEP lo celebro. Es una comunidad muy amplia, por lo que acabamos de decir, y me da mucho gusto este planteamiento que hace su director, de que vayamos a todos los planteles vía la tecnología, ¿sí? Y decirles que la Secretaría Técnica aquí ha construido una plataforma que se llama una plataforma digital, Educa CNDH, que nos está permitiendo llegar a más destinatarios, y creo que va a ser una herramienta que continuemos con CONALEP en ese sentido. Entonces me da de veras mucho gusto que hoy con este acto también demos muestra de cómo como país queremos cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable. Cómo que ya hemos presumido que nuestro país, nos recordaba Enrique, fue pionero en incorporar los derechos sociales en nuestra Constitución, ¿no? Y bueno, no sin dificultades para su materialización. Estamos a más de 101 años de esos valores contenidos y de esos derechos fundamentales en la Constitución. Y cómo hoy, con esta voluntad de dos instituciones, podemos ir fortaleciendo esa educación, pero con un tinte adicional en y para la paz. El que podamos realmente buscar una concientización, no solamente en los entornos escolares, sino lo que adquieran los jóvenes en su entorno escolar va a ser replicado en sus entornos comunitarios. Es decir, están adquiriendo una conciencia y una cultura para que los va a fortalecer en lo que decidan hacer en su futuro. ¿Por qué? Porque están adquiriendo el valor fundamental de vivir armónicamente a través de los valores que le da la educación y a través de una institución como es el CONALEP, que les brinda la oportunidad de lo formal, que son los conocimientos, pero con un gran compromiso social, que es la cultura de la paz. Y yo creo que los jóvenes al interior de CONALEP van a tener ese seño para que contribuyan con su país, con su nación,
con su escuela, con su comunidad, en aportar su instrucción formal, pero también valores para que sean voceros CONALEP en sus comunidades. Por eso no me resta más que agradecer a las autoridades del CONALEP, a su director Enrique Q, el que pues hayan hecho alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sumemos esfuerzos, a mis compañeras y compañero, y no mencioné al director general de comunicación y su equipo de trabajo que nos están facilitando que se difunda esto, Jesús Ramírez, pero muchas gracias a la Secretaría Técnica, a la Dirección de Comunicación, y que esta invitación que nos hace para impulsar a los jóvenes indígenas CONALEP, pues que nos permitan participar como Comisión Nacional, y yo le diría al secretario técnico que hagamos o reproduzcamos todos los materiales para toda la comunidad CONALEP que podamos, ¿sí? Para difundir estos valores en y para la paz, el que podamos difundir los derechos humanos, que acerquemos los materiales para la comunidad, sobre todo ahora con las herramientas tecnológicas, y que en la medida que CONALEP nos diga, participemos en ese evento de, si no 10 y 11 de octubre, porque es muy cierto lo que nos dice el director CONALEP, la educación tiene que tener como fin la igualación. Así es, ¿no? Y uno de los sectores históricamente menos favorecidos han sido los pueblos y comunidades indígenas. La Comisión Nacional desde aquí ha venido impulsando temas, y en materia de educación señalo uno. Promovimos hace cerca de 2 años una acción de inconstitucionalidad, en donde una universidad con naturaleza integral indígena en Sinaloa, ¿sí? Pues una reforma con la mejor de las intenciones pues, le quitaba ese tinte y esa naturaleza de perspectiva indígena. Nosotros decidimos poner la acción de inconstitucionalidad por 2 conceptos básicos. Uno, el principio de progresividad, que es el que nos debe de animar, en donde pues ni un paso atrás, todos para adelante, y en esas medidas afirmativas de igualación, pues una vía es no solamente que se quede plasmado el derecho a educarse, que lo tenemos desde 1917, sino que el Estado está obligado a generar las condiciones que posibiliten ese acceso, que es lo que se hace a través de CONALEP, ¿sí? Pero también en el caso de pueblos y comunidades indígenas, pues hay el sector que después desea transitar a un estadio universitario, y ya se había avanzado en tener esa accesibilidad en una universidad con perspectiva de derechos indígenas, y se desnaturalizaba. Por fortuna, y el otro concepto es, como ustedes saben, que cualquier acción ejecutiva o legislativa que pueda incidir en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se tiene que dar la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Y ese fue el segundo agravio que interpusimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por fortuna hubo la receptividad a los argumentos. Pero hablo de esta importancia que el CONALEP le da al poner en el centro y realizar este evento 10 y 11 de octubre, que desde luego nos sumaremos en la medida que ustedes nos lo permitan, y con toda la colaboración que ustedes puedan requerir y que podamos y estemos en posibilidades de brindar, porque va también en el mismo objetivo, en este caso de la dignidad indígena. Puede ser, presidente, desde la inauguración, un saludo, un mensaje, porque la presencia y el traer el tema de los derechos humanos como la ratificación de la inclusión de estos jóvenes indígenas será seguramente un aliciente para ellos. Además de que los invitamos y les pedimos
que haya un tema, ¿no?, de diálogo con los estudiantes, o sea, que sea la otra parte, una el saludo en el momento de la inauguración, ¿sí?, y el otro que haya una conferencia en la que puedan participar los estudiantes, cómo se ven a sí mismos y cómo quieren que las instituciones de alguna manera apoyen y participen con ellos, ¿no? Pues hacemos el compromiso, desde luego le pido al secretario técnico que se haga eco, y yo concluyo solamente resaltando la importancia que tiene para el país el CONALEP, el que acerca a jóvenes de 14 a 18 años esta educación profesional técnica que les permitirá, como decía yo al comienzo, pues su desarrollo personal, su autodeterminación, su crecimiento, su desarrollo, y que sea con valores para la paz. Pues creo que cerramos, le ponemos la cereza correcta para una educación con valores. Muchas gracias, muy amables. Te agradezco la alianza. Al contrario. Gracias. Muchas gracias. Y pues creo que ahora hacemos, ¿qué? Y bueno, me pidieron que pudiera dar alguna disertación sobre un tema que me parece que es fundamental y que va dirigido a través de hoy la tecnología, pues se estará pasando a través de esta tecnología a los distintos planteles del CONALEP, lo cual agradezco nuevamente a su director. Y la hemos titulado Los derechos humanos como estrategia para la prevención de la violencia escolar. Y por eso nuevamente pues mi agradecimiento al personal docente, al personal administrativo, para conversar sobre la violencia escolar, sus lamentables consecuencias y la importancia de propiciar ambientes educativos libres de violencia, en los que se garantice, como decía yo hace unos momentos, el respeto a la dignidad humana, porque solamente así en las escuelas, en las instituciones, se pueden alcanzar esos nobles objetivos. Y déjenme recordar con ustedes, el 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Acoso Escolar. O sea, es un tema que se inscribe en lo que acabamos de suscribir. Esta fecha fue aprobada en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, es decir, la ciencia y la cultura, la UNESCO, gracias a los trabajos generados por diversas organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Y aquí debemos de señalar la importancia que tiene la participación de la sociedad civil. Aquí se ve cómo la construcción incluso de varias instituciones ha sido a partir de la participación de la sociedad civil, y este impulso para que se reconociera el 2 de mayo como Día Internacional contra el Acoso Escolar devino también de esta exigencia social. Pero esto plantea una paradoja particular, porque si bien queremos visibilizar el objetivo y crear conciencia sobre esta problemática, por un lado expresa el compromiso y la suma de esfuerzos por parte de diversos actores de la sociedad para dar respuesta a una realidad específica, y por otro, también, lamentablemente hay que decirlo, refleja la gran magnitud de la violencia escolar, la cual desafortunadamente es un tema que afecta a la comunidad mundial. No es privativo de México, y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta para generar propuestas que puedan incidir también en el ámbito internacional. En los últimos años, este asunto ha tomado proporciones desmedidas, provocando terribles consecuencias para la dignidad, la integridad y el ejercicio de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, mermando su calidad de vida. ¿Cuántos de ustedes seguramente no han vivido en carne propia esto, los jóvenes de comunidades, entre ellas el CONALEP? Las cifras a nivel internacional son desalentadoras, déjenme decirles algunas. De acuerdo con la UNESCO, alrededor de 250 millones de niñas, niños y adolescentes sufren diariamente algún tipo de acoso escolar. Y esta violencia
ha causado la muerte de más de 200 menores de edad solo en América Latina por la inducción al suicidio o por homicidio. Es evidente que estas manifestaciones atentan contra el interés superior de la niñez y la adolescencia y vulneran uno de los derechos fundamentales, el derecho a la educación de calidad. Este derecho supone que niñas, niños y adolescentes reciban una educación que tenga como propósito primordial un desarrollo integral. Para que este objetivo se lleve a cabo, un requisito indispensable es la construcción de ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia y discriminación. Pensemos cómo se aprende más, con la preocupación de sentirse inseguro y criticado o con la conciencia y tranquilidad de saberse aceptado y valorado. Este es el punto medular, este es el punto que debemos de reflexionar cuando los jóvenes están en las aulas, en donde la preocupación que les debe de animar es pues adquirir esos conocimientos. Y por eso decía yo la importancia que tiene que para los jóvenes, que ese ambiente de tranquilidad, los diversos actores podamos construir condiciones para ese ejercicio pleno de derechos. Estos ambientes escolares libres de violencia permiten que la educación cumpla tanto con su cometido de formar sujetos de derechos, como con su responsabilidad de respetar y garantizar una vida digna para las y los estudiantes. Por ello, déjenme citar a Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas. La educación es por excelencia una práctica formadora y transformadora. Es por eso que siempre se cierne sobre ella la esperanza de un cambio y de un mejoramiento de una solución. En este sentido, los derechos humanos y en particular la educación en derechos humanos se establecen como una extraordinaria herramienta de cambio, de transformación social y de esperanza para la generación de espacios educativos donde las y los jóvenes, como ustedes, vivan en condiciones de igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto. Estos valores son los que deben de animar toda convivencia. Como bien sabemos, los derechos humanos tienen como finalidad la de proteger y garantizar la dignidad para todas las personas. Ustedes habrán reflexionado sobre esto en alguna ocasión, pero ¿qué les dice esto? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo poder hacer una conjunción entre ese derecho a la educación y a una vida digna? Y déjenme también referirme a lo siguiente. El hecho más significativo del último siglo a nivel mundial ha sido el desarrollo de la conciencia de la dignidad y del valor de la persona, de sus derechos y obligaciones, la conciencia que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de la igualdad, sin ningún tipo de diferencia entre las personas. La igualdad, la dignidad es lo que nos iguala como seres humanos. Déjenme citar a Jorge Carpizo cuando refería qué es la dignidad. La dignidad humana es lo que singulariza a la persona de otros seres vivos, debidos a su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad. El fin de la comunidad es la realización de una obra en común, decía Jorge Carpizo, y esta consiste en que cada persona viva con dignidad. Y doy un ejemplo de cómo debemos de entender la dignidad. En sus orígenes entendíamos, por ejemplo, el derecho a la vida como el derecho a una existencia biológica. Hoy el concepto trasciende el aspecto meramente biológico y lo trasciende desde la dignidad. Y la dignidad es vivir con el mínimo vital, con decoro, tener el ejercicio de derechos como un derecho a la vivienda, a la protección de la salud. Es decir, hoy la dignidad humana le da un sustrato adicional para entender conceptos que de origen estaban acotados a una existencia. Hoy
trascienden para decir, y así hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los tribunales y de las resoluciones de esta Comisión Nacional, de que hoy no solamente es respetar el no privar de la vida a alguien, sino que el Estado está obligado, las instituciones estamos obligados a generar condiciones para un ejercicio de vida con dignidad, con decoro. Y claro, los retos son enormes. Cito también en el artículo 1 constitucional de nuestra Constitución, se establece que la dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo al que me refiero, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente, sin excepción alguna. La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. Es decir, por el hecho de ser personas, tenemos dignidad. Por el hecho de ser personas, tenemos derechos humanos. La lucha de la humanidad no es la lucha por los derechos humanos, porque se tienen desde que nacemos, desde que su lucha, la evolución, es por su reconocimiento. Esa es la lucha. Doy un ejemplo de en 1953 los derechos humanos, jóvenes, existían, los derechos políticos son derechos humanos. Pero en 1953 apenas se reconoció el derecho para votar de las mujeres. No es que no tuvieran derechos, los tenían por el hecho de ser seres humanos. La lucha, que hoy todavía sigue vigente para que cerremos ese rezago histórico de diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? Y esa es la gran lucha. ¿Cómo hasta 1953 en México reconocimos derechos de las mujeres? Repito, se reconoció en el país. Los derechos existían. Esa es la conceptualización. Para Johan Galtung, especialista noruego en temas sobre conflictos sociales y educación para la paz, nos dice: los derechos humanos son todo aquello que nos permite crecer y desarrollarnos plenamente como personas en todos los aspectos, es decir, el que podamos autodeterminarnos. Vean qué fácil manera de entender a los derechos humanos. Claro, lo difícil es materializar los mismos, pero además estos cumplen con una función trascendental, la de establecer normas que regulan las relaciones entre las personas. La apuesta por vivir en una comunidad con reglas. Es eso, el que la sociedad nos demos reglas de convivencia armónica. Pero ¿cuál es el eje para estas reglas? El respeto a la dignidad de las personas. Ese es el eje primordial. Respetar al de enfrente es respetarnos a nosotros mismos. Pedir que nos respeten es que yo respete al de los demás. Por eso, la Organización de los Estados Americanos, en 2012, nos decía en algunos de los imperativos que se derivan del valor de la dignidad. Y por otro, las pautas que deben guiar la organización social y las relaciones personales para hacer posible eso que me refería, una convivencia. Pero no es cualquier convivencia, no se trata del más fuerte sobre el más débil. Eso ya lo trascendimos, ¿sí? O pensamos que lo hemos trascendido en normas, pero hoy vemos luchas en varias partes. Y precisamente es con estos apellidos de convivencia pacífica, justa, es decir, que cada quien tenga lo que le pertenece, y un factor adicional, que es lo que debe animar y anima a las instituciones educativas: la solidaridad entre las personas del mundo. Y cuando digo el mundo, lo señala la Organización de los Estados Americanos,
es en cualquier espacio, en cualquier entorno. Por eso me parece que insistir en lo intrínseco que significa el valor de la dignidad es lo que nos da el elemento suficiente para defender los derechos de las personas, para defender una convivencia pacífica, justa y solidaria. Este es un elemento medular para considerar que los derechos humanos tienen un papel sustancial en la erradicación de la violencia escolar. Es decir, pongamos el medio, el respeto a esa dignidad, sustrato de los derechos humanos, para esa erradicación de la violencia escolar, al establecer criterios que orienten a las personas de una comunidad determinada, en este caso, una comunidad escolar, hacia la construcción de relaciones en donde se reconozca el valor al que me he referido, el valor de la dignidad. Y déjenme citar a Rosa María Mújica, destacada experta en el tema de la educación para los derechos humanos, cuando dice: los derechos humanos son valores, principios, exigencias, son valores, principios, exigencias éticas y cívicas, así como normas legales indispensables para la vida en sociedad. Ellos rigen las relaciones de convivencia humana. Y cuando le agregamos normas legales, es el pacto social que nos dimos como sociedad para poder vivir en esa convivencia armónica, justa y solidaria. Jóvenes, me dirijo a ustedes porque debemos entender que la convivencia humana está llena de complejidades. Sé que disertar es muy sencillo, pero la convivencia se ve día a día, en la cotidianidad, en el ejercicio de lo que queremos ser, cómo queremos ser y cómo queremos que sean con nosotros. Y cuando digo esas complejidades es que esta misma razón es la que nos impulsa a erradicar todos los factores que puedan transgredir esa convivencia armónica. Reflexionemos cómo queremos vernos, si en un ambiente de paz, de tranquilidad, un ambiente en donde la intranquilidad nos lleve a la infelicidad, ¿sí? Pero no se trata de pedirles a los demás, se trata de ver qué hago yo también por mí, por mi familia, por mi comunidad, por mi país. La institución educativa es un territorio en el cual confluye una gran diversidad de protagonistas, con distintas formas de ser, pensar y sentir. Es decir, es cierto, las comunidades son comunidades diversas. Sería insensato pensar en una comunidad unívoca en pensamientos, ¿sí? Y desde luego esto identifica una dificultad para la convivencia. Sin embargo, la violencia se ha justificado, fíjense, desde la idea de que esta es una forma natural de resolución de conflictos, porque pensamos, ¿sí?, que, y así se pensó durante mucho tiempo, pues que quien podía imponer sus condiciones estaba en posibilidades de someter a los demás, y es parte de la lucha que ha tenido el país, pero no tenemos que entenderla como una forma legítima para establecer el orden. El orden está en las reglas que nos demos para evitar esa violencia, el caer en posiciones supremacistas, ¿sí?, en el que las reglas de convivencia, vuelvo a decir, recaigan sobre la importancia como seres humanos y la importancia como es el reconocer la dignidad de otros. Es importante señalar que el fenómeno social de la violencia es mucho más amplio que el que se presenta en los centros educativos, pues desafortunadamente la violencia no se restringe a este sector. Todos podemos y nos damos cuenta, los jóvenes además tienen mucha claridad hoy con la velocidad de las redes, de lo que está pasando en diversos entornos en el mundo, en la calle, en la vida familiar, en los trabajos, en otros ámbitos,
se puede decir que lo que acontece en los planteles educativos no es ajeno a lo que puede estar pasando. Pero es en los planteles educativos donde tenemos que dar muestra, todos los actores, y entre ellos ustedes jóvenes, de qué podemos aportar para hacer realidad el valor intrínseco de la dignidad. Me parece que ese reflejo de lo que pasa en diversos entornos, tenemos que encontrar las formas de vías de colaboración, de interrelación, bajo otros parámetros que no sea la fuerza, sino que podamos convivir en cualquier entorno, buscando la unidad dentro de la diversidad. Para que en las comunidades académicas se logre la erradicación de la violencia, es fundamental que todas las personas que la integran reconozcan cuando existen situaciones de violencia que atraviesa el país. Las y los educadores deben generar espacios de reflexión con el propósito de que alumnas y alumnas construyan una conciencia y una responsabilidad social al respecto. Es decir, esta es la parte fundamental, una conciencia de la responsabilidad que tenemos los actores. Y en los entornos escolares, por eso hablo, todos los actores son la solución al problema. Deberemos poner énfasis, se deberá poner énfasis en el hecho de que los alcances de la violencia también son desmedidos. En este sentido, es necesario analizarla en una doble dimensión, como fenómeno colectivo y como experiencia privada, lo que posibilita identificarla como un proceso integrado tanto a las relaciones cotidianas como a las condiciones sociales, a partir de sus consecuencias y no solamente de la intencionalidad de las personas que ejercen violencia. La violencia se debe entender como un fenómeno social, histórico, estructural y sistemático, y como una de las expresiones de la desigualdad y la discriminación. Cuando se ejerce violencia, estamos discriminando, estamos rechazando a otro, por las motivaciones que hubiesen animado a este ejercicio de violencia. Y por eso hay que insistir, la violencia es una expresión de la desigualdad y de las prácticas de discriminación. ¿Queremos autoidentificarnos como discriminatorios? Nadie queremos seguramente eso, ¿sí? Es fundamental destacar el protagonismo que tienen las prácticas discriminatorias como factor para generar relaciones y ambientes donde impera la violencia. ¿Lo habían pensado así? ¿La violencia como forma de discriminación? Habrá que preguntarnos. El CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ¿sí?, nos señala que ésta se entiende como la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades, para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas. La desigualdad en la distribución de derechos, libertades y otros recursos de la vida en sociedad provoca a su vez que quienes son sujetos a esta son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro. Es decir, lo que nos está señalando el CONAPRED es que con la violencia estamos negando el ejercicio de derechos para otros. ¿Cómo queremos también nosotros exigir derechos si alguien pudiera incurrir en conductas discriminatorias? Debemos considerar que la violencia que se genera en los contextos educativos se entrecruza con las diversas prácticas de discriminación, convirtiendo a ambas, violencia y discriminación, en elementos que se combinan, se retroalimentan y se anclan en las prácticas de abuso de poder, generando relaciones de dominación y sumisión, lo cual impone lugares de desventaja social, educativa y de ejercicio de derechos a millones de jóvenes, situación que no podemos seguir ocultando.
Resulta preocupante que las diversas expresiones y formas de violencia se encuentren normalizadas y naturalizadas en muchas relaciones escolares. Para que la violencia se pueda prevenir y erradicar, es necesario identificarla. Tenemos que comenzar por eso, por identificarla, nombrarla, dimensionarla y reconocerla de manera expresa y tajante, es decir, visibilizarla. Debemos dejar de tratarla como un problema privado. Debemos dejar de creer que es normal y natural en las relaciones humanas. La violencia no es normal. La violencia no es la forma de convivencia que los seres humanos queremos darnos. Debemos dejar de mirarla como una situación habitual, que forme parte de la vida pública y privada de las personas y de las sociedades, y despojarla de los mitos que la han legitimado. La violencia, a veces, las propias naciones la han utilizado como elemento de conquista. ¿Sí? Cualquier intento de poner la violencia como parámetro de romper esa igualdad estará en contra de los derechos humanos. Desafortunadamente, las formas en las que se manifiesta la violencia, también hay que reconocerlo, se han diversificado y complejizado. Y la investigación académica señala que existen múltiples formas de violencia ejercida en un espacio escolar. Esta no se refiere únicamente a lo que ocurre en los salones de clase, los pasillos o los patios. Se refiere además a las formas diferenciadas de violencia y a las violencias potenciales. Además, se han encontrado otros elementos no menos importantes que hay que considerar, por ejemplo, algunas otras formas de violencia asociadas a la violencia escolar, como robos a estudiantes, en las inmediaciones de las escuelas, secuestradores, narcos, pandillas, peleas entre padres, peleas entre maestros, acoso y hostigamiento sexual. El problema es de enormes dimensiones. En conclusión, la violencia en las escuelas no es ocasional, es cotidiana, es común, se manifiesta de muchas maneras y en los últimos años ha convertido a las escuelas en espacios de riesgo. Vale la pena señalar que en los textos académicos se hace una distinción entre lo que se considera violencia escolar y lo que se ha llamado acoso escolar, con la finalidad de comprender la complejidad y los factores que cada una de estas manifestaciones implica. La violencia escolar es la acción u omisión intencionalmente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a esta, instalaciones escolares, o bien en otros espacios directamente relacionados, como decía, alrededor de la escuela, lugares donde se desarrollan actividades extraescolares, concibiéndola entonces como manifestaciones vinculadas y referidas a la institución y los miembros que la conforman. Comprender el fenómeno de la violencia en los centros educativos implica tomar en cuenta que existe una diversidad de prácticas violentas y de actores involucrados en un espacio que produce, legitima, promueve y transmite valores, creencias, normas, reglas y formas de ver el mundo que tienen un impacto en la socialización de las niñas, niños y adolescentes. La violencia, como ya se ha mencionado, tiene una función de someter, dominar o controlar. Es el medio para imponer a alguien una acción o un compromiso que de manera voluntaria no tendría, y se da en un sistema de relaciones de poder. En este contexto, la violencia escolar se refiere a aquella que se ejerce de forma consciente y voluntaria. Es un recurso de poder que utilizan las personas ante situaciones específicas desde el siguiente esquema. Del personal docente al alumnado, las prácticas violentas se utilizan como un medio para hacer valer su autoridad y mantener el control en el aula. Del alumnado hacia el personal docente, es un recurso de poder que busca desestabilizar la autoridad para legitimar su fuerza ante el resto de las y los alumnos. Entre el alumnado, forma parte de una fuerza física, psicológica, también hay que decirlo, simbólica, abierta o oculta, con el fin de obtener de otra persona algo que no consiente libremente. Vean cómo la comunidad escolar entera puede ser parte de violencia, con las graves consecuencias que puede generar. Sin embargo, hay que puntualizar que la problemática de la violencia entre pares ha tomado proporciones también que debemos atender. Esta
manifestación de violencia conocida como acoso escolar se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, como decíamos, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejercen entre alumnas y alumnos en el entorno escolar con objeto de someter o explotar y causar daño. El acoso escolar presenta 3 características fundamentales: la intención, la repetición y la duración. Para Antonio Gómez Nashiki, el común denominador en todos los casos es que la violencia se trata de un proceso que viola la integridad física, social y psicológica de una persona o grupo. La violencia y el acoso escolar inhiben el desarrollo de las y los alumnos, anulan su potencial y pueden dejar secuelas permanentes en la personalidad y en su desarrollo posterior. Además, afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como amenaza los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hasta ahí la cita. En este sentido, de acuerdo al informe de actividades elaborados por la Comisión Nacional, la violencia en los planteles educativos ocupa un lugar importante en los problemas que enfrenta la niñez y la adolescencia en México. La encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, encontró que 32.2% de adolescentes entre 12 y 18 años sufrieron acoso escolar. Tanto en educación básica, media, básica o media superior, los conflictos y las prácticas violentas entre pares, el acoso escolar o el bullying, así como entre el cuerpo docente y el alumnado, son ejemplos claros de cómo la conjunción de múltiples factores de vulnerabilidad que afectan en lo individual y colectivo a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes generan violaciones sistemáticas a sus derechos en un ambiente que debiera ser de los más seguros para su desenvolvimiento. Y déjenme decirles, las prácticas violentas entre pares han derivado en una realidad con múltiples matices, en donde se inserta desde la acción violenta más directa hasta las expresiones más sutiles y ocultas de violencia, las cuales muchas veces son difíciles de identificar. Acciones como llamar por apodos humillantes, insultar, dar puñetazos, patadas, burlarse de la apariencia física, dejar en ridículo frente a los demás, aventar objetos a la persona, aplicar lo que se conoce coloquialmente como la ley del hielo, intimidar con frases o insultos de carácter sexual, rechazar, discriminar o amenazar con objetos, son prácticas que se insertan muchas veces en la cotidianidad escolar, convirtiendo el espacio educativo paradójicamente en un entorno donde se transgreden derechos fundamentales como el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho al trato digno, el derecho a ser respetado, el derecho a la libertad de expresión y, por supuesto, el derecho a la educación de calidad. Aquellos jóvenes que realizan estas prácticas están atentando contra los derechos de los demás. La violencia escolar constituye un obstáculo importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, así como para las relaciones sociales existentes en la misma, y contribuye al desarrollo de graves problemas psicológicos y de integración social en el alumnado implicado en las dinámicas violentas. Ser víctima de agresiones por las y los compañeros se relaciona con indicadores de desajuste psicosocial, como depresión, estrés, sentimiento de soledad o baja autoestima, y problemas de integración social en el aula como aislamiento, rechazo o abandono y deserción escolar. Después de la familia, y hay que decirlo, después de la familia, la escuela es el segundo espacio de socialización donde niñas, niños y jóvenes no solo se forman a nivel cognitivo, sino también en dimensiones sociales comunitarias, subjetivas, afectivas y políticas, que contribuyen de una u otra manera
a la formación y al desarrollo de ciudadanos y personas con un proyecto de vida. Por tanto, la institución educativa y todos sus integrantes tienen un papel fundamental para erradicar la violencia escolar y la construcción de espacios de convivencia pacífica. Ante la gravedad de las consecuencias de la violencia escolar, las estrategias de intervención destinadas a la erradicación de esta problemática deberán contemplar todos aquellos factores que componen este fenómeno. De igual manera, deberán propiciarse que participen todas las personas que integran la comunidad educativa para hacer frente a los factores que promuevan, legitimen, refuercen y normalicen estas prácticas dañinas. En la solución de las problemáticas que se puedan encontrar al interior de los centros escolares, no hay actor que no deba participar. Todos son importantes. La construcción de las soluciones se debe encontrar con la participación de todos, entendiendo desde luego los roles que a cada uno le tocan. Es decir, es una participación diferenciada, ¿sí? Pero en donde la mejor forma de solución es aquella que estará legitimada por la participación de sus actores. Las prácticas docentes comprenden acciones realizadas por el profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y deberán involucrar a estudiantes y familias con el propósito de generar un ambiente positivo para el aprendizaje y la convivencia pacífica. Dada la complejidad de este asunto, en las estrategias de intervención deberán considerarse factores como la gravedad de la situación de violencia en cada centro escolar, el grado de compromiso de las autoridades para hacer frente a la problemática, el nivel de conocimiento sobre el tema de la violencia escolar por parte de la comunidad educativa, los recursos y las redes de apoyo con los que se cuenta para intervenir en el problema y el nivel de conciencia sobre la existencia de la violencia escolar. Pero sobre todo, se deberá tomar en cuenta el hecho de que las estrategias de intervención ante la violencia escolar actúan en un doble sentido. Por un lado, son acciones para prevenir futuras situaciones en donde el nivel de violencia aumente, y por el otro, son procesos que tienen un impacto directo que revierte los efectos negativos de la violencia. Jóvenes, este es el sentido de la prevención y el motivo de la charla. Lo que queremos provocar desde este espacio de la Comisión Nacional es una reflexión con ustedes. Es una reflexión donde podamos adquirir real conciencia de lo que significa espacios violentos, entornos violentos, en donde quiera que se presenten. Lo que tendría yo como finalidad en esta exposición, que estaré ya por agotar para no aburrirlos más, es el que ustedes se llevaran esta reflexión, la decantaran, la discutieran entre ustedes, el que pudieran compartir cómo y preguntarse si es válido o no que en el centro de la convivencia pueda ponerse el respeto desde la perspectiva de la dignidad de lo que somos. Seres que, como ya se dijo, con voluntad, con raciocinio, con autodeterminación. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Y la diferencia en el mundo no está en la característica intrínseca, porque esa es perteneciente a todos y cada uno, como decía, de la dignidad. Por eso yo quisiera provocar con ustedes el que se pudieran dar el espacio para que se reflexionara sobre lo que significa la dignidad humana y que pensáramos que las estrategias que se puedan implementar se adecúen a realidades que se presentan diferenciadamente en cualquier espacio de convivencia, entre ellos los centros escolares. Una estrategia se define, déjenme continuar, como una respuesta para actuar de acuerdo a las circunstancias de momento. Es decir, la respuesta, no hay recetas comunes. Las respuestas se tienen que construir a partir de parámetros, pero atendiendo a circunstancias
particulares. Se basa en decisiones conscientes que intentan orientar el curso de la acción en un contexto determinado. Y la estrategia hay que entenderla, es una acción dinámica, por lo tanto, no puede considerarse una norma, sino más bien un planteamiento y una actitud en constante revisión. Se considera como una directriz a partir de la cual se pueden generar cambios y adecuaciones durante el proceso mismo de su operación. Desde luego que partimos de la norma, pero la instrumentación de ese valor contenido en la norma tiene que darse a través de herramientas, de política pública, de acciones en donde se determine qué le toca a cada uno. Y todos tenemos responsabilidades. Uno de los ejes que hablábamos cuando firmamos el convenio entre CONALEP y la CNDH, uno de los ejes era precisamente el que se conocieran los derechos, pero también las responsabilidades. Y es también un derecho, una educación de calidad en una armonía, pero también es un deber. ¿Qué hago yo para conseguir esa armonía? ¿Qué hace cada uno de ustedes para tener ese entorno de armonía? Cada que ustedes exijan un derecho, pregúntense si están respetando también el derecho que exigen. Eso me parece que es fundamental. Muchas veces vemos, como dirían los padres, nuestros abuelos, el ojo en la paja ajena. ¿Sí? Sí, es así. La paja ajena en el ojo. Sí. Qué bueno, porque si no ahorita las redes me hubieran fulminado. ¿Sí? Corrijo. A ver, ¿cómo va? La paja en el ojo. Okay, a ver, la paja en el ojo ajeno y no la gran viga que tienes en el tuyo. Pero tiene mucho sentido. Ya nos pusimos a reflexionar sobre nosotros mismos, de cómo estamos construyendo nuestros entornos, qué queremos en el interior de nuestras familias, qué queremos en el interior de nuestras escuelas, qué queremos en nuestra colonia, qué queremos en la delegación, qué queremos en nuestra alcaldía. Ya no es delegación, es alcaldía. Ahí va otro meme, ¿no? Entonces, me parece fundamental que reflexionemos sobre lo dinámico de las estrategias. En este sentido, se espera que a partir de estas acciones específicas se puedan construir espacios de convivencia libres de violencia, se reflejen en el trato cotidiano, trato apegado, y perdón la insistencia, apegado a la dignidad de las personas. Esto es lo que anima a los estados nacionales, a nuestros gobiernos, pero también a los demás actores. Hay derechos que no solamente, los derechos humanos generalmente están así conceptualizados, son oponibles a las autoridades de los gobiernos, es decir, son los límites a la actuación de una autoridad para que no incurra en arbitrariedades. Pero también hay derechos fundamentales, como la no discriminación, que incluso son exigibles a los particulares. La no discriminación hoy está considerada hasta como delito, porque es una conducta que lesiona lo más intrínseco que tenemos como persona, la dignidad. Y nos afecta esa discriminación a veces de manera motivacional o psicológica. Reflexionemos qué queremos para nosotros, para nuestros seres queridos, para las relaciones afectivas, ¿sí? ¿Las queremos en qué circunstancia? Una circunstancia de respeto, de en nuestras relaciones pedir que nos respeten, partiendo de que respetamos los demás. Lo que está en juego es el reconocimiento de esos valores. Dignidad, dignidad, dignidad. La evidencia teórica, empírica, sostiene que las estrategias que implican la participación de todas las personas involucradas en el espacio escolar favorecen la erradicación de la violencia. Esto lo dicen quienes han investigado. Acciones como la promoción de la convivencia positiva. Convivencia positiva. Convivencia negativa, violencia. Convivencia positiva, respeto.
Acciones como la promoción de la convivencia positiva, la solidaridad, la empatía, pero no empatía, escuchaba hace poco, selectiva. Y me llamó la atención cuando alguien dijo empatía selectiva. Yo soy empático, pero con aquel, pero con él no. Yo soy empático con tal comunidad, pero no. Ahí estamos discriminando. Hay que ser empático con lo que significa la persona, la dignidad de otros. No empatías selectivas que tal vez buscan aliviar culpas, pero también selectivas, ¿no? Entonces, me parece que la empatía es un valor. La empatía no quiere decir que piense igual que el otro, que en la diversidad con el otro le respete. Eso me parece que es. Y un valor para esa empatía es la tolerancia. Quiero que me escuchen, escuchar. A veces oímos, pero no escuchamos. Entonces, respetar es saber escuchar, ser tolerantes en la discrepancia y nuevamente en la participación, y esto genera ambientes escolares donde las prácticas de violencia vengan disminuyendo. Y es aquí donde ubicamos el programa que hoy nos convocó y estamos desarrollando. Fíjense el título: Jóvenes CONALEP, jóvenes promotores de paz. ¿Queremos ser jóvenes promotores de paz? No solamente para sus entornos, lo que ustedes adquieran como conciencia, y esa será una responsabilidad de ustedes. Uno también debe ser responsable de sus propios actos y no derivar en culpas ajenas. Por eso decía, todos participemos, pero preguntémonos, yo, ¿cuál es mi deber frente a esa comunidad? Frente a mí mismo, frente a los demás. Y por eso, si ustedes adquieren esa conciencia de una educación en y para la paz, se vuelven promotores por la paz, estarán contribuyendo primero con ustedes mismos, pero segundo con su comunidad, pero también para sus familias. Lo que ustedes decidan hacer en su vida, ¿sí?, si lo hacen con estos valores, la satisfacción personal, se los puedo asegurar, ¿sí?, será de éxito personal, más allá del éxito profesional. Se van a sentir bien por defender lo más valioso que tenemos los seres humanos, esa dignidad. Y por eso es una gran oportunidad para que ustedes, como constructores de la paz, puedan ser observadores de conductas propiciatorias de violencia que puedan ustedes, con su aporte propositivo, de la mano de sus autoridades, de sus académicos. Por eso decía, son roles diferenciados. No se pierde la verticalidad de los roles que le toca a cada uno, ¿sí? La educación de calidad implica la responsabilidad de cada actor con su finalidad, que es que ustedes adquieran formación con valores y que ustedes den una respuesta con un compromiso de aprendizaje, pero también ese aprendizaje en un ejercicio donde ustedes rechacen la violencia. Y estos principios y valores están contenidos en la educación en los derechos humanos, que es una propuesta educativa y metodológica que tiene dos funciones. Y lo que se busca es eso, la apuesta en materia de derechos humanos, déjenme decirles. No es que conozcamos de violaciones a derechos humanos, sino que se prevengan las violaciones a derechos humanos. Y prevenir es a partir de una cultura. Y ese es lo que el CONALEP está buscando y ha buscado con ustedes, jóvenes en formación, que aparte de los conocimientos formales para el ejercicio de su profesión, de este profesionalismo técnico, puedan caminar por la vida con una visión con dignidad. Ese es el valor fundamental, ¿sí?
ustedes se tatúan la dignidad, llevarán implícito, de veras, el valor más preciado que tenemos los seres humanos y el que todos, desde nuestra posición, estamos obligados a respetar. Una persona titular de derechos que conoce y comprende sus derechos está en posibilidad de concebirse como una persona valiosa, digna de respeto y consideración. Si nosotros queremos ser respetados y sentirnos valorados, tenemos que empezar por reconocer el valor también de los demás. Una persona titular de esos derechos respeta el de los demás, actúa con ciertos valores adicionales. ¿Cuál es el valor del ser humano que tiene dignidad, que tiene un raciocinio, que tiene una voluntad para determinar el sendero de su vida? La libertad, la justicia, la honestidad. Y nuevamente vuelvo a traer la empatía y la solidaridad. Una persona titular de derechos, y ustedes son personas de derechos, ¿sí?, comprende la importancia del respeto hacia los derechos propios, pero también ajenos. Sentirme que soy titular de derechos es porque me los reconozco, ¿sí?, los ejerzo, pero también respeto los límites del derecho de los demás, para no transgredir integridades físicas o psicológicas. Los daños físicos y psicológicos todos dejan huella. Su escuela, jóvenes, el CONALEP, aspira a la formación de jóvenes titulares de derechos, que ejerzan sus derechos, que trabajen en esa dirección, pero que trabajen con una visión en valores. El ejercicio de esos valores está en ustedes. El hogar, la escuela, brinda valores. ¿Y qué dijimos que era un valor intrínseco de lo que Carpizo decía como un valor del que significa la dignidad? La voluntad. La voluntad de ustedes significa, quieren ser personas que se reconozcan en la dignidad, y reconociéndose en la dignidad es porque reconocen la de los demás. Quieren ser jóvenes CONALEP en la dignidad. Yo los invito que ese espacio de excelencia que tiene CONALEP pueda ser el espacio adecuado para la cultura y para la enseñanza. Me he excedido del tiempo y ya no abundaré en algunos aspectos. Simplemente diré con ustedes, como decía UNICEF, o dice UNICEF, la formación no debe agotarse en lo meramente informativo, sino que deberá comprometer la afectividad y las actitudes. Los sentimientos y las acciones requieren una implicación personal del sujeto que aprende y del que enseña, es decir, lo que yo le estaba tratando de transmitir. En ustedes está el poder asimilarse como jóvenes con una defensa por los derechos humanos, en una educación en y para los derechos humanos, y por eso no me resta más que reiterarles a ustedes, jóvenes, y también a los docentes, mi reconocimiento al personal docente, y es una reflexión que lo hago desde haber sido yo también alumno frente a mis maestros, a quienes toda la vida tendré un valor que no mencioné aquí: gratitud, 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 porque me dieron sí conocimientos valiosos, sí, pero también me dieron valores, los valores que yo he transmitido con ustedes, y que uno en la vida, por eso decía, el ser humano significa eso y en su dignidad ejerce eso, puede tomar caminos. La vida se nos presenta con rutas para la vida,
uno decide qué camino seguir. Si caminos sinuosos, caminos que pueden llevarnos a despeñaderos, o caminos que nos posibiliten ejercer esos valores, como cualquiera por lo que hemos atravesado en centros escolares, en entornos familiares. Yo atravesé disyuntivas, jóvenes, en donde tomaba el camino A con amigos que desafortunadamente lo tomaron y que se vieron emproblemados, que interrumpieron ciclos escolares. Vi cómo el camino era un camino lleno de baches, de socavones, de riesgos, o el camino donde, les doy un ejemplo, estudié en escuela pública, preparatoria, una preparatoria que no tenía campo de fútbol, ni alberca. Algunas sí tenían las preparatorias de la UNAM. Pero el camino que elegí fue el deporte, desde luego mis conocimientos, y venía desde Ciudad Universitaria, nada más lo comento brevemente, desde Calle de Moneda en el centro, junto a Palacio, que era la preparatoria número 2, hasta Ciudad Universitaria, a tomar clases de natación. No aprendí suficiente, pero... o el fútbol, que era mi pasión, ir a la deportiva, está acá, donde está el Forosol ahora, ¿no? Uno tiene esas disyuntivas, ¿sí? Camino A, camino B, en entornos familiares difíciles. Venía yo, se los digo, y con esto voy a cerrar porque ya me desvié, pero la emoción me gana cuando estoy con jóvenes. De Texcoco, tomar camión de estudiantes, para trasladarme, porque si no, no me alcanzaba, primero a la preparatoria y luego a la facultad de Derecho, ¿sí? Caminar 1,5 kilómetros para tomar el camión, 7 de la mañana, y regresar después en la noche porque tenía que conseguir algo para de ingreso familiar, ¿no? Entonces la vida me puso caminos, pero en esos caminos también un día surgió la oportunidad y elegí ese camino que me ha permitido un desempeño profesional basado, vuelvo al tema, en la enseñanza de mis maestros y en los valores que me enseñaron. Entonces yo los invito a que hagan de su reto educativo y de su reto de vida el ejercicio de derechos y de deberes. Muchas gracias por la atención, muy amables. Muchas gracias, señor director.